termine la exposición para poder hacer las preguntas que surjan. Y nada, buenas tardes al doctor Mera, jefe de reumatología del Hospital de Santiago de Compostela, y lo dejamos a él con vosotros para que nos explique entonces el tema de hoy. A ver, dos cosas preliminares. Uno, aunque la charla vaya un poco de cómo tenemos organizado el servicio y que mi interés primordial es que todo el mundo entre y opine y sobre todo aporte ideas para mejorar la asistencia, porque después de haber pasado lo del COVID, ahora hay sistemas nuevos para citaciones, etcétera, etcétera, y es un poco caótico porque, como siempre, es como si uno va a comprar un electrodoméstico y no le dan la hoja de instrucciones, y utilizarlo por intuición no es nada fácil. Esta es la finalidad principal que yo me había planteado, pero en segundo lugar también cualquier pregunta es bienvenida, sea de esto, sea de tratamiento, sea de lo que sea. Solamente quería lanzar este tema de organización, un poco, ya digo, para que opinemos todos, porque de nada sirve tener nuevos tratamientos, de nada sirve el tener una asistencia extraordinaria si luego no somos capaces de criticar lo que tenemos, ¿no? Entonces, esta es la idea de esta charla. Entonces, insto a todos los que podáis participar, porque a nosotros nos va a ayudar mucho para poder corregir alguna cosa que tengamos que corregir en la asistencia. Tengo que deciros que, bueno, los servicios asistenciales hospitalarios funcionan mejor cuando trabajan en consonancia con los pacientes y por lo tanto hacen una asistencia de alguna manera compartida y piden de ellos, en este caso, opiniones para tratar de mejorar. La visión desde nuestro lado de la mesa, cuando estamos consultando, nunca es igual que la visión del otro lado de la mesa en el paciente. El paciente no entiende un poco nuestros funcionamientos internos y esta es un poco una charla en ese sentido. Entonces voy a hacer una pequeña introducción, solo son 7 diapos para que veáis de qué partimos y qué tenemos. Y una vez que tengamos eso, empezamos a hablar, a discutir y lo que queráis, ¿de acuerdo? Nuestra área sanitaria, sabéis que Galicia se estructura en varias áreas sanitarias. El área sanitaria de Santiago y del Barbanza, pues como veis ahí, tiene una población en el año 2019 de 446.652 ciudadanos, que teniendo en cuenta la gente que pueda estar de paso, etcétera, etcétera, los estudiantes, todos estos, pues en números redondos somos 500.000 de habitantes para prestar una asistencia sanitaria. Hay 42 centros de salud en diferentes concellos y algún centro de salud más pequeño que comparte esa área, digamos, de centro de salud. Por ejemplo, en Ribeira, algunos médicos se desplazan a algún otro centro de salud pequeñito durante algunos días a la semana, etcétera, etcétera. Esto ya dice una cosa, y es que tenemos una población muy dispersa. ¿Veis? Es el mapa, fijaros cuántos ayuntamientos, cuántos concellos tenemos para asistir. Unos son con frontera marítima y otros son del interior. Mayoritariamente, como veis ahí, son del interior. Disponemos del hospital clínico, que tiene aproximadamente unas 750 camas. Luego estaría el Gil Casares y el psiquiátrico de Concho. El Gil Casares es donde se ubican los pacientes que no necesitan una asistencia, digamos, muy específica. Son pacientes en general pluripatológicos, pacientes que tienen unas necesidades asistenciales, digamos, menores. Y el psiquiátrico de Concho es un macro hospital de hace 3 siglos que está, pues, en mi opinión, un poco obsoleto, pero que sirve para su cometido. Tened en cuenta que muchos de los pacientes que residen ahí son por orden judicial, por ejemplo. Y luego está el Hospital de Barbanza, que veis ahí que engloba a una población de unos 63.000 habitantes. Nosotros, para prestar asistencia a reumatología, somos 9 reumatólogos en el hospital clínico, un reumatólogo que va al Barbanza 3 días en horario de mañana y tarde, y tenemos 2 MIR por año. En este momento tenemos
5 reumatólogos, porque hasta ahora, 5, perdón, MIR, porque hasta ahora solo teníamos 1 por año, pero con el tema de las jubilaciones, tanto el Ministerio de Sanidad de Madrid como la Consejería nos pidió que aumentáramos un poco la formación para que hubiera un recambio en el momento en que nos fuéramos jubilando los que ya somos muy mayores. Disponemos de 8 locales de consultas externas, tenemos una sala de técnicas que dispone de ecografía, tenemos una pequeña resonancia para algunas necesidades sin tener que pasar por rayos, para manos, para pies, por ejemplo. Tenemos una secretaría que en este momento pues da las citas tanto de farmacia como del médico como del hospital de día a los pacientes que están con terapia biológica. Tenemos un hospital de día que tiene 3 puestos de extracción, 6 puestos de infusión y 2 camillas para las infusiones de fármacos que necesitan varias horas de estancia allí. Y tenemos una consulta de enfermería. La consulta de enfermería fue creada ya hace 20 años más o menos y era, y sigue siendo lógicamente, un enlace entre la asistencia primaria y la hospitalaria. Para tener a los pacientes bien controlados y que se hagan sus controles analíticos y que tengan un sitio donde referirse cada vez que tengan una necesidad asistencial que pueda resolverse por teléfono, pueden contactar con esta consulta de enfermería. Esta consulta de enfermería dispone tanto de un teléfono fijo como de un teléfono móvil y de un correo electrónico actualmente. El ejemplo sería, pues yo estoy con Methotrexato, tengo mis análisis pautados cada 2 o cada 3 meses, pero de repente me ha salido pues una lesión en la piel, en la rodilla derecha, y no sé qué pasa, mi médico no me lo resuelve, que es al que he ido en primera instancia. Bueno, pues puedo poner un correo electrónico, llamar por teléfono y decir, me pasa esto, contacte con mi médico, por favor, para que me dé una solución. A veces la solución pasa porque la propia enfermera lo resuelva y otras veces la enfermera lo transmite al médico y el médico le da una solución. Tenemos entre 4 y 6 camas hospitalarias, dependiendo de la época del año y de la demanda que haya en ese momento, y tenemos una sala de reuniones donde hacemos una reunión semanal, todos los miembros del equipo, que es los viernes a primera hora de la mañana, donde en general comentamos los pacientes que están ingresados esa semana, pues de cara a aclarar diagnósticos, pedir más pruebas, etcétera, etcétera. También comentamos los pacientes que cada médico cree que tienen que ir a una terapia diferente, en general terapia biológica, y opinamos entre todos cuál sería la idónea, dado el perfil del paciente. Y después también aprovechamos para hacer nuestras sesiones clínicas, pues exponer temas, actualizar guías de terapia, etcétera, etcétera. De manera que es nuestra reunión de unas 2 horas todas las semanas para, bueno, hablar un poco de cómo está la asistencia de todo el servicio. Vaya. Bien, que no me la he dejado pasar con él. Todo esto, ¿por qué viene? Bueno, pues hay una serie de sociedades, en este caso la Sociedad Española de Reumatología, creó unos estándares asistenciales, que como veis ahí abajo, pues una serie de reumatólogos del país decidimos, y es que debería de existir un reumatólogo, al menos uno por cada 50.000 habitantes, que debería de existir siempre esa consulta puente de enfermería, que deberíamos de tener siempre protocolos de actuación, de manera que ante el problema A usemos la aplicación A, ante el problema B usemos una actuación B, etcétera, etcétera. Que el tiempo máximo de espera para la primera consulta no debe de sobrepasar las 4 semanas. En este momento, en nuestra consulta de reumatología para una primera vez que viene a nuestro servicio es aproximadamente de una semana. Tenemos consultas monográficas, significa que consultamos a pacientes que tienen complicaciones graves del pulmón, consultamos a pacientes que tienen mala respuesta, por ejemplo, a tratamientos cuando tienen psoriasis cutánea y además artritis psoriásica, etcétera, etcétera. Tenemos varias. Una de las que más orgulloso me siento porque resuelve bastantes problemas es la de reumatología pediátrica, que tenemos a medias con los pediatras y que desde hace unos años ha llenado un vacío que había
para aquellos niños, que son muchos, aunque os parezca mentira, que tienen enfermedades reumáticas. Se recomienda 3 camas de ingreso por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos más o menos 6. Con el hospital de día resolvemos muchas cosas que tendrían que ingresar, o sea que, bueno, no estamos mal en este sentido. Los tiempos mínimos para realización técnicas más frecuentes deben de ser aproximadamente 15 minutos, lo que es pues, una infiltración, una artrocentesis, que es el acto de pinchar una articulación para extraer líquido sinovial, mirarlo al microscopio para poder hacer un diagnóstico. Tenemos también sesiones semanales, que era otra de las recomendaciones, y por supuesto pues somos entre los 5 primeros servicios de nuestro hospital clínico en presentar publicaciones científicas, comunicaciones. Tenemos 3 laboratorios de investigación básica que trabajan en consonancia con nosotros. Por eso muchos de vosotros sabéis que os pedimos muchas veces que nos dejéis sacar sangre, os pasamos miles y miles de consentimientos informados, porque así obliga la ley, para que nos dejéis pues, tomar una muestra de sangre, para hacer un montón de investigaciones que estamos haciendo, ¿vale? El fuerte de la reumatología en nuestro hospital y en todos los hospitales del mundo, no es tal, es el área de consultas externas. Tenemos 4 días por semana de consulta general, es decir, para ver tanto primeras como revisiones. Tenemos una consulta, además, el residente último año para que se entrene como ya reumatólogo activo, también 4 días por semana, que es una consulta supervisada. Y tenemos las consultas que son monográficas, es decir, para problemas muy concretos de difícil solución, que son vasculitis, metabolismo óseo, enfermedades graves sistémicas con afectación cardiopulmonar, tenemos ecografía intervencionista, tenemos una de uveitis que hacemos en Conxo una vez al mes con los oftalmólogos, y tenemos técnicas como biopsia sinovial. Y después tenemos vías clínicas. Tenemos una vía clínica que es artritis de inicio, los médicos de primaria, en base a un protocolo que nosotros le enviamos y a través de la historia clínica electrónica, cuando sospechan que una paciente o un paciente está empezando con una artritis, nos envían una consulta electrónica, sin presencia del paciente, contándonos el caso, y nosotros le damos una cita que en principio, si cumple esos criterios, no debería de sobrepasar los 15 días. Una de las cosas más importantes que ha hecho que, digamos, la reumatología progrese muchísimo y que los pacientes con artritis tengan ahora mismo un pronóstico muy bueno es el que el diagnóstico precoz se haga lo más precoz posible. Lo ideal a nivel internacional son 6 semanas, nosotros estamos muy por debajo de eso y raramente, excepto problemas de tipo casi siempre administrativo y no médico, hace que lo hagamos en el plazo de un mes máximo, o sea que bien. Tenemos también una vía clínica para un problema, no es muy frecuente, pero es la inflamación de los vasos sanguíneos grandes, la aorta y sus ramas, de acuerdo con los cirujanos vasculares, para que nos hagan las biopsias en el plazo máximo de una semana. Y después tenemos también consultas rápidas para colagenosis y sospecha de lupus, también con atención primaria, cuando la atención primaria sospecha que tenemos una enfermedad de estas, que llamamos sistémica o autoinmune sistémica, también mediante una e-consulta y un algoritmo, o sea, una serie de características que cumpla el paciente, nos las consultan de forma electrónica, nosotros les respondemos y además a veces pedimos unas cosas a mayores que ellos no puedan pedir para que en el plazo de unos 15 días, 3 semanas, podamos verlos ya con los estudios completos y poder tomar una determinación diagnóstica. Y después tenemos consultas multidisciplinares, son consultas en las que intervienen los 2 especialistas. Casi siempre que se puede es los 2 especialistas juntos en la misma consulta, que son los de reumatología pediátrica para los niños que tienen artritis, la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, gente que tiene colitis ulcerosa o Crohn, y la de dermatología, en general casi siempre psoriasis, y reumatología cuando hay artritis psoriásica. Ya hace algunos años, y teniendo en cuenta que a reumatología llegaban muchos pacientes que ya habían pasado por rehabilitación, por traumatología y volvían a rotar y rotar y rotar, de manera que lo único que creaban eran listas de espera que nadie resolvía, hemos decidido
y llevándonos bien con los traumatólogos y con los rehabilitadores, crear una consulta conjunta, que hemos llamado de algias musculoesqueléticas, pero realmente es una consulta conjunta, donde las 3 especialidades están juntas. Por ejemplo, un paciente que en primaria presenta un hombro doloroso y que el médico de primaria no es capaz de resolver, le manda esa consulta. ¿Vale? En esa consulta, dependiendo del problema que se presente, pues no es lo mismo una prótesis de cadera operada hace un año que no va bien, pues eso, que un hombro doloroso, etcétera, pues le ve uno de los especialistas. En este momento, en esa consulta hay 2 reumatólogos, una rehabilitadora y un traumatólogo. De manera que entre ellos están las consultas, están ligadas por la parte de atrás de la consulta por una puerta, de manera que, oye, tengo aquí un paciente que tiene esto, que yo creo que va a ser más de trauma que nuestro y tal, entonces se los intercambian un poco de manera que trata de ser una consulta conjunta, pero que dé una única respuesta, sin que los pacientes hayan de tener que peregrinar entre las diferentes especialidades y que se pueda resolver su problema, al menos en primera instancia, de una manera conjunta. Algunos de estos pacientes al final requerirán que sea una consulta en reumatología y desde ahí son derivados a reumatología. Os comentaba lo de la consulta de enfermería, que está coordinada con atención primaria. Sabéis que Ana es actualmente la enfermera que lleva esta consulta. Y lo que hace es eso. Los pacientes de paso que vienen a la consulta, digamos, presencial, pues les planifica análisis para vigilar los tratamientos, vigilar la actividad, porque los análisis también miden un poco cómo está pues, la velocidad de sedimentación, la PCR, que miden un poco la actividad. Y esos controles que son opacos un poco al paciente, pero realmente lo que hace la enfermera es un día a la semana tiene cada médico del servicio. De manera que, por ejemplo, los martes tiene el doctor fulano, los jueves tiene... Ese día de la semana, la enfermera se encarga de pasarle todas las analíticas que tiene de sus pacientes de esa semana para que los vigile, etcétera, etcétera. Y también pasarle la nota de las incidencias que pueda haber de sus pacientes. Pues llamo fulanito que dice que se le ha hinchado más la mano derecha, etcétera, etcétera, para que tome una decisión en ese sentido. Los que estáis bajo tratamiento no biológico en general, que es para lo que se utiliza esta consulta, pues tendréis experiencia con esta consulta, que últimamente y a partir del COVID tiene un poco de falta de uso, por así decirlo, porque da la impresión de que la gente se ha contagiado de lo que hacen en primaria, que era atención así muy distante y realmente se está usando menos de lo que se usaba, por ejemplo, hace 2 años, ¿no? Pero que yo creo que es muy útil y el problema fundamental viene porque tiene mucha sobrecarga. En este momento debe estar controlando aproximadamente unos 5.000 pacientes en números redondos, o sea que tiene una sobrecarga importante que, bueno, como no hay enfermeras ni para atender a los del COVID, pues lógicamente tampoco tenemos muchas posibilidades de reforzarla en este momento, pero bueno, teniendo en cuenta las vías de acceso que son correo electrónico, yo creo que es muy importante que un paciente con una enfermedad crónica como esta, o bien directamente o bien a través de algún familiar, genere un correo electrónico para estar siempre en contacto. Y para que incluso a nosotros alguna vez pues, le mandemos cosas. Y luego está el hospital de día, que lo conocéis, la gente que está con terapia biológica, se le controla ahí, se le hace la analítica, se hace la evaluación de cómo se siente con esas hojas de evaluación que tienen que cubrir de una evaluación a la otra, de una presencia a la otra, pues poniendo pues cómo se encontraron la última semana, etcétera, etcétera. Los que lo hacéis, pues entendéis bien de qué estoy hablando. Esto nos ayuda un poco a tomar decisiones en cuanto a si está muy bien, pues rebajar a lo mejor un poquito la terapia y si está bien mal, pues hacer a lo mejor un cambio de tratamiento. ¿De acuerdo? El principal problema del hospital de día hoy en día es que nosotros hemos seguido teniendo desde hace 21 años o 22 años que tenemos abierto el hospital de día. Somos el único hospital de Galicia, además, ahora mismo que tiene hospital de día propio. Todos los demás lo tienen en conjunto con otras especialidades, con lo cual es más difícil tener un control tan estricto. Y como digo, el principal problema es que nosotros añadimos todos los años entre 60 y 100 pacientes nuevos, pero sigue existiendo directamente una sola enfermera
y esa sola enfermera pues a veces no da abasto. Es decir, tenemos una lista de citación que es como un planning, como tendría cualquier otra empresa para planificar una asistencia o un trabajo por horas. Y muchas veces, pues claro, hay más pacientes que horas. De manera que hemos tenido a veces que a la misma hora citar a 2 o incluso a veces a 3, con lo cual el principal problema que yo he detectado en los últimos meses es que algunos pacientes tienen que esperar más de lo que deberían de esperar. Pero la disyuntiva es seguir con este sistema o si no, que tendrían que ir como pasa en el resto de los servicios de reumatología de Galicia, pues ser asistidos en primaria. Que yo creo que vale la pena, aunque haya que esperar un poquito más, el día que a uno le toca el seguir teniendo ese control tan directo por parte nuestra. Y después tenemos diversas técnicas como son resonancia, como os había contado, capilaroscopia, microscopía, ecografía. Es decir, reumatología no solamente es la consulta de hola, hola, qué tal, sino también en algunos casos hacer todas estas técnicas que algunos de vosotros habréis tenido ocasión de, digamos, probar. Este es el área de especialización. Tened en cuenta que nosotros también tenemos un plus más, que es la atención a urgencias en horario de mañana. Urgencias del clínico está avisado para que, salvo que sea una tos, bueno, pues en general los pacientes de reumatología se nos avisa a un teléfono que tenemos, móvil, a un busca que llamamos, y la gente que está encargada de planta baja a hacer esa asistencia en urgencias o le manda a subir a algún despacho de nuestra área de planta, de consultas externas para resolver esa urgencia que ha surgido ese día. Cierto que esto solo ocurre en horario de mañana y en los días laborables. El fin de semana esto no ocurre, aunque los médicos de urgencias, cuando tienen algo en este sentido que les parece que tenemos que ver urgente, pues si es el sábado, pues les mandan venir el lunes por la mañana y resuelto. También hacemos interconsultas, es decir, pues muchos servicios, desde urología, cirugía, neurocirugía, etcétera, etcétera, nos interconsultan cuando tienen pacientes que necesitan que les veamos pues porque les ha hinchado estando ingresados alguna articulación o tienen algún problema de este tipo. Y después tenemos una unidad que también tiene ahora mismo pues unos 22, 23 años de vida, o sea que ya es veterana, para ensayos clínicos. Somos un hospital de referencia para muchas farmacéuticas a nivel mundial y a nivel europeo, en la que cuando surgen nuevos tratamientos para cualquier tipo de enfermedad reumática, básicamente son artritis, pero bueno, tenemos algunas que no son artritis también, pues nos ofertan la posibilidad de ofertar esos tratamientos a pacientes de nuestra área sanitaria. En general, no solemos hacer ensayos de fármacos no previamente probados, sino que serían de fase 1, que llamamos nosotros, sino son fármacos que ya se han probado en una fase 2 y que lo que intenta la farmacéutica es, bueno, ya extenderlos a la población general y antes de que lo autoricen las autoridades sanitarias, pues algunos hospitales captamos de alguna manera pacientes que tienen la patología que buscan y les damos ese fármaco, a veces a diferentes dosis, para encontrar la dosis ideal, etcétera, etcétera. Está integrado ahora mismo por 2 médicos y 3 enfermeras y una data manager, que es una secretaria, que es la que mete los datos a las aplicaciones informáticas que utilizan esto. Esto ha permitido desde hace pues, tanto como 20 años que, por ejemplo, la gente que está ahora con tratamiento con infliximab, pues que en España se aprobó en el 2001, pues nosotros ya lo estuviéramos usando en el 98 y que pues otros muchos biológicos que ahora son ya de uso común, pues nos hayamos adelantado por 3, 4, incluso 5 años, incluyendo también nuevas indicaciones, es decir, un fármaco pues tenía autorización para usarse en determinada artritis, pero también parece ser que podría ser eficaz en otra artritis, pues ese otro tipo de artritis también nosotros hemos sido pioneros en este sentido y siempre que podemos, pues tratamos de ser punteros con esto. Os digo que tenemos 3 laboratorios de investigación básica,
Estos son, ¿cómo se llaman? El de reumatología experimental y observacional. No voy a profundizar en ello, ni mucho menos, simplemente saber que cuando las enfermeras os piden si por favor firmáis un consentimiento para sacar una muestra, etcétera, etcétera, pues es para este tipo de estudios que luego pues publicamos, y muchos de ellos han conseguido el que se recoloquen de alguna manera fármacos para tratar la artritis. Yo ya sé que la gente, por ejemplo, que ahora mismo está recibiendo algún fármaco biológico X, pues no se da cuenta, le hemos prescrito eso, pero esa prescripción lleva detrás todo este trabajo de muchos años en el que nosotros pues, hemos tratado de demostrar que era útil en artritis experimental con ratoncitos o cosas de estas, ¿de acuerdo? Ahora mismo también tenemos un acuerdo con el CIMUS, que sabéis que es un edificio que hay allí al lado del hospital, que es la investigación básica de la Universidad de Santiago, donde hay médicos, biólogos, químicos, farmacéuticos que investigan, y tenemos un acuerdo con un grupo muy potente que recibe fondos de la Unión Europea para investigar en nuevos fármacos para la artritis. No es probarlos en los pacientes, pero sí es probarlos en las células de los pacientes, y entonces pues a veces también, oye, nos dejas tomar una muestra de sangre porque así tus células vemos si responden a este nuevo fármaco, etcétera, etcétera. Y esto es un poco cómo trabajamos cuando viene un paciente con una consulta que no es una artritis básicamente. En atención primaria se hace un supuesto diagnóstico y tratamiento y le da un tratamiento. Si resuelve el problema ya no lo darían, pero si no se resuelve, va a esta consulta mixta que yo os decía antes de reuma, trauma y rehabilitación, y según el problema que tenga, pues lo va a ver un reumatólogo, un traumatólogo, un rehabilitador, y entre ellos le van a intentar resolver el problema. Y este es el flujo actual de las consultas de reumatología. ¿Cómo funcionamos? La consulta externa ordinaria ahora ha cambiado un poco. Sabéis que antes le dábamos a la gente un papelito, iba allí a una ventanilla, en la ventanilla le daban un día para volver y listo. Esto a raíz del COVID ha cambiado. Y ha cambiado, bueno, pues porque no hubiera aquellas colas interminables que había para pedir la cita en las ventanillas, y que generaba pues es un flujo de gente muy grande en época de pandemia, y entonces se cambió por un sistema informático. El sistema informático hace que cuando un médico ve a un paciente y cree que le tiene que ver en un tiempo X, pues lo pone en la historia electrónica, un aplicativo que hay en la historia electrónica, y eso va a un buzón. En ese buzón queda registrado tal paciente, tal número de historia clínica, tiene que ser visto en 3 meses. Ese buzón va a generar una consulta, y esa consulta le llega al paciente mediante un SMS. Esto funcionaría muy bien si eso ocurriese de forma inmediata, pero el problema es que las agendas de citas se están abriendo cada 2 meses, cada mes, con lo cual a veces el buzón está tan lleno que cuando se abre las citas para darlo, y esta razón de abrirlo así con tan poco tiempo son básicamente, a mi modo de ver, 2, y es un tema que estamos discutiendo con la gerencia para ver si lo optimizamos, porque genera muchísimas reclamaciones, es uno, si hay un desmadre en la pandemia, no tenemos que descitar a 30, 40.000 pacientes, que eso sería una labor tremenda, y al mismo tiempo, bueno, no tenemos que descitar, pero hay muchos médicos del hospital que hacen guardias, etcétera, etcétera, y muchas veces las guardias para aquí de dentro a 3 meses, pues uno no sabe si va a estar de guardia, y por lo tanto, si se le ponen pacientes para el día que sale de guardia, no los puede ver. Entonces hay que estar cambiando constantemente a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, bueno, pues los pacientes van a un buzón un tiempo aproximado, siempre va a ser un tiempo aproximado, y el servicio de admisión pues va abriendo los meses progresivamente y citando a los pacientes. Pero esto genera algunos retrasos y algunas disfunciones que va a haber que corregir antes de que acabe este año, porque, repito,
está generando mucho malestar. Yo lo veo por las reclamaciones que me llegan a mí y muchas veces, bueno, muchas veces no, el 90% de las veces los pacientes tienen bastante razón, porque el médico no le puede decir que venga dentro de 3 meses y luego resulta que pasan 5 y aún no le ha llamado a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada más, no quiero, porque ya digo, las otras citas, tanto de enfermería de inflamatorias como del hospital de día, funcionan por el mismo sistema. En el hospital de día, para que la gente no recirculara mucho por el hospital en tiempos de pandemia, decidimos que la secretaria del servicio, que su misión es básicamente otra, hacer informes, hacer fichas, etcétera, etcétera, bueno, pues ella, esta Mariluz, es la encargada de dar ahora la triple cita, es decir, que la gente que sale del hospital de día va a recibir directamente un papelito de los de antes en el que le va a costar el día que tiene que venir al hospital de día a hacer la revisión, a pincharse su analítica y a poner la medicación, el día que tiene que ver a su médico, que casi siempre es el mismo día, vamos, prácticamente siempre, y el día que tiene que ir a farmacia, que también suele ser el mismo, a buscar la nueva medicación. Con la sobrecarga que tenemos es difícil a veces el hacer corresponder los días clásicos que tenía cada médico. Hemos llegado a tener algún día en una mañana en el hospital de día 45 pacientes citados, eso es inabordable. Con lo cual a veces pues hay que cambiar a los pacientes de día, etcétera, etcétera. Pero estamos intentando ahora mismo reforzar lo que es el personal de enfermería del hospital de día, que ya digo es difícil porque no se encuentran ni enfermeras para estar en las plantas de hospitalizados. Y nada más, me he pasado un montón. Perdonadme. Simplemente, bueno, esto es un poco un resumen de cómo funcionamos. Me gustaría que hicierais una crítica, que me dijerais qué cosas os parece que podemos hacer mejor. Y además de eso, cualquier otra cosa que veáis, oye, este tratamiento me sienta mal, tal, ¿qué hago? Cosas de este tipo, ¿vale? Tengo todo el tiempo del mundo. O sea que adelante. Pues nada, podéis intervenir, abrir los micros si queréis y así ya podéis hablar con el doctor. No sé si alguien tiene una primera pregunta. Yo, buenas tardes, doctor Mera. Soy Marisa. Creo que ya me aclaró un poquito sobre el tema de las esperas en el hospital de día, por ejemplo, cuando vamos a realizar las analíticas. Más que nada, pues es eso que realmente usted ahora ya nos ha comentado, bueno, la cantidad de gente que a lo mejor estamos citados para ese día. Y efectivamente se ve que la enfermera, en este caso María, que está desbordada, y eso que a lo mejor pues tenemos que estar 2 horas o más esperando para que se nos pinche, ¿no? Pero bueno, ahora es entendible lo que usted ha comentado y bueno, ya me quedo un poquito más esperando que si se refuerza el tema de la enfermería, pues pueda ser un poquito más ágil. Más que nada el no tener que estar allí esperando para que no estemos tanto tiempo allí juntos y esperando que a lo mejor tienes la cita efectivamente para las 10 y dan las 12 de la mañana y aún seguimos allí esperando. A ver, más que nada es constructiva, ¿no? De decir, sabemos ahora que es por el tema todo de la pandemia, ¿no? Porque realmente antes se llegaba y prácticamente ya apenas se tenía que esperar. Y no solo eso, se podía a veces uno permitir el lujo, Sí. entre comillas, decir, va, no me viene bien el miércoles, voy a ir al jueves que me atienden igual. Y no pasaba nada ya. Mira, eso en la época de cuando estaba Fina, recordaréis los veteranos, Sí. Pues teníamos aproximadamente 500 pacientes menos en el hospital de día. Y ahora hay pacientes, hay más pacientes. 2, hay COVID. Todavía hay COVID. Sabéis que aunque los políticos dicen que ya no hay, sí que hay. Y esto genera el que los hábitos de trabajo sean un poco diferentes. Después, ese mismo hospital de día también lo utiliza la gente que trabaja con pacientes que están en ensayos clínicos. Y hemos pasado de tener aproximadamente unos 80 pacientes en ensayo clínico año 2018, en este momento debemos tener unos 140, que es no al doble, pero casi, ¿no?
y además cada vez tenemos ensayos clínicos más, digamos, potentes en el sentido de que exigen más controles. Un paciente que está en un ensayo clínico solo le falta tener un policía a la puerta de casa para estar vigilado, ¿no? Entonces, todo se ha unido. Más tiempos de pandemia donde tienes que respetar un poco la distancia, no puedes pasar más que a un paciente de paciente en paciente, cosas de este tipo. Si paso a dos tengo que ponerlos uno antes de la mampara, otro después de la mampara, etcétera. Ha generado este problema y la solución pasa por dos cosas: tener más gente, más personal y tener más Claro. espacio. Tener más espacio hay que olvidarse, hasta que no amplíen el hospital no va a haber más espacio. Vamos, me extrañaría mucho, salvo que le comamos espacio a los váteres ya, porque es lo único que nos falta. Y en cuanto al otro problema, pues no hay enfermería suficiente para, pues yo qué sé, cuando se abren camas en el Gil Casares por sobrecarga y tal, eso que sale en el periódico, que 40 esperando ingreso en urgencias, pero es que no hay donde colocarles muchos días. Es decir, hay picos, los lunes, por ejemplo, es un día de picos de todo el fin de semana hay menos altas, pues a veces hay 30 pacientes abajo en una camilla pendientes de que les asignen una cama y entonces es muy difícil. Se contrata en ese momento a más enfermería, pero llega un momento que ya no hay más, ya no hay más. Y entonces, bueno, pues seguramente se podría aumentar el número de enfermeras si se nos hiciera más estables en el trabajo, que yo creo que la Consellería está por esto, de todas maneras, porque han sacado, yo creo que por primera vez en muchos años, 1000 y pico plazas, pero aún así no hay muchas. Entonces vamos a intentar reforzar eso. Tengo la promesa, el compromiso de que lo van a intentar la Dirección de Enfermería, y en cuanto al espacio no hay mucho más. Hay un principio general cuando uno estudia gestión hospitalaria y es: cuando ya no das más en horario de mañana, hay que abrir horario de tarde. Pero a mí me cuesta abrir horario de tarde, porque en horario de tarde yo puedo abrir el hospital de día, tengo enfermeras, pero lo que no tengo es médicos. En ese caso no tengo médicos. Entonces es difícil el hacer compaginar estas cosas. Yo os pediría un poco de paciencia, a ver si ahora en los próximos meses vamos intentando resolver el que con una enfermera de refuerzo, al menos en la hora central de la mañana, podemos, porque lo que nos sobrecarga mucho son el seguir asumiendo el hacer los análisis nosotros. Y la única solución que yo le veo a eso es, bueno, pues hacer lo que se hace en los otros hospitales del país, que es coger y decir, bueno, vaya usted a primaria, en primaria que le hagan los controles, que aquí viene cada 6 meses y ya está, y nos quedamos holgados totalmente. Tendríamos media docena de pacientes diarios. Pero claro, pierdes un poco ese control tan estricto, ¿no? De que un paciente tenga la oportunidad cada 2 o 3 meses de: me duele aquí, tuve un catarro, ¿qué hago? Voy a ir al dentista y me quieren sacar una pieza, ¿qué hago? Este tipo de diálogos lo vas a perder. Esa especie de padrinazgo que tenemos con todos los pacientes, pues lo perderíamos. Y yo, hombre, si puedo aguantar lo que pueda aguantar en esto, lo aguantaré antes de tener que mandar a la gente a primaria. A primaria. Doctor Claro. Mera, que yo me encuentro como muy privilegiada porque yo sé que a nivel nacional nuestro hospital de día es un privilegio, porque nunca lo tuvimos que compaginar con nadie, porque hay otros hospitales de día en la zona de Andalucía y por ahí que tienen que estar con los oncológicos, dependiendo de los días de la semana. Entonces nosotros tener un hospital de día para nosotros solos, pues no deja de ser un privilegio que bueno. Sí, somos en este momento el único hospital de Galicia que es Sí. único de reumatología. Hay hospitales grandes, por poner el Sí. ejemplo de tanto de Vigo como Coruña, que son áreas sanitarias muy parecidas a la nuestra. Cualquiera de ellos comparte su hospital de día, unos con onco y otros con digestivo y neuro, etcétera, etcétera. Lógicamente la asistencia es muy diferente, no hay médicos cercanos, de manera que si a algún paciente le pasa algo tiene que venir desde otro edificio a veces a ver al paciente, etcétera, etcétera. O sea que las ventajas son grandes. Problema, la espera. La espera porque estamos muy desbordados. Muy desbordados porque, claro, cada año que pasa, nuestros pacientes afortunadamente están siempre bien, entre comillas, y entonces no se puede ir de alta y cada año que pasa, pues fichamos a más gente. Y aunque parezca mentira, pues en 4 años de que yo llevo ahí un poco preocupado por el tema, estos últimos 4 años, pues hemos fichado a
aproximadamente unos 350 pacientes, o sea que más en el hospital de día, que hay que ver no una vez al año, hay que verlos cada 2 meses o cada 3, algunos, pero bueno. Doctor, una pregunta. El área de Santiago y Barbanza toca la LIN, Silleda. En la LIN creo que hay un proyecto o algo donde va a haber consultas multidisciplinares y todo. ¿Tendrán reumatología o hospital de día? Porque claro, los traslados desde la LIN hasta Santiago también son grandes, ¿no? Para algunas personas. Sí, la LIN desde hace ya una porrada de años tiene un centro de salud, pero que en su día era un centro de especialidades. Es decir, allí consultaba primaria y también, parecido un poco en parte a lo que hace el Concepción Verbal de Santiago, algunos especialistas van allí 1 o 2 días a la semana, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en nuestro caso, rehabilitación. La estructuración nueva, yo intentaré que haya alguien que pueda ir al menos 1 o 2 días a la semana, pero va a depender un poco del gestor que en ese momento esté al mando del tema, de la gerencia. Cuando se montaron las especialidades allí, era gerente otra persona que ya está jubilada, y yo insistí mucho en que era muy importante que allí hubiera un reumatólogo, pero se negaron. Y los pacientes no podemos hacer, pacientes y asociaciones, no podemos solicitar ese tipo de peticiones para Sí, poder... yo creo que sí, que el espacio de las asociaciones es este. Es decir, ¿para qué sirve el espacio asociativo? Es para decir, mira, creo que nos va a ser útil por el número de pacientes. 20% de la población tiene alguna enfermedad reumática en algún momento de su vida. Oiga, pues a lo mejor un traumatólogo en la LIN no va a operar una fractura, pero un reumatólogo puede infiltrarle un hombro a una persona, ¿no? O sea, con razones de peso, digamos, funcional, de cómo se funciona en la asistencia, puede resolver muchos problemas que a lo mejor otro especialista que ha mandado allí, bueno, para resolver un problema que luego lo único que hace es derivar a su vez al hospital. Es decir, no es más que un administrativo, ¿no? Que diga, no, esto para el hospital, no, esto para... Sí, pero eso va a depender del gestor y de la presión que hagan las asociaciones, eso está claro. Vale, vale. Muy bien. No sé, ¿alguna de las personas, de las otras personas que está, quiere hacer alguna pregunta? Ya el doctor dijo que tenía el tiempo y que si no es del tema, que podéis preguntar cualquier cosa referente a la enfermedad, a tratamientos o a lo que necesitéis. No, y eso y luego decirnos, bueno, yo ya sé que lo que comentaba Marisa, pues es así, a lo mejor hay algún otro aspecto que no... Os Yo voy es a que comentar, claro. sí, os voy a comentar una cosa que también, bueno, deberíais de saber, porque luego son pequeñas cosas que uno cuando está en la calle y es usuario no las ve, pero el que está dentro le rompe la cabeza, por lo menos a mí me la rompe, y es, en general, la enfermería que viene a estas áreas de consultas externas son enfermeras que llevan muchos años trabajando. Algunas de ellas han obtenido el puesto pues, por llamarle problemas de salud, en la que pues, el Servicio de Medicina Preventiva ha decretado que no puede seguir haciendo turnos en una planta, etcétera, etcétera, y vienen allí. Muchas de estas enfermeras pues, vienen con hándicaps de tipo de salud que hacen que a lo mejor en el año pues tengan que coger varias bajas, cosas por el estilo. Y eso redunda mucho en a veces el mal funcionamiento. No es siempre la misma enfermera, pues porque ahora pues se tiene que ir a operar de varices, no sé, pongo por ejemplo, ¿no? Entonces, pues porque es una persona de 58 años y se va a operar de varices y se tira 2 meses de baja. Van a poner una sustituta, pero claro, la sustituta no conoce a los pacientes, no conoce el funcionamiento y nosotros tenemos protocolos para todo, escritos, ¿eh? Es como en los aviones cuando no funciona una cosa que sacan el manual allí y miran a ver por qué no funciona, igual lo tenemos, pero aún así no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es un hándicap importante para las áreas de consultas externas, donde la enfermería no se limita a pasar al paciente, como se hacía antes, o cubrir las recetas, sino que hace un papel activo. Pero bueno, es como funciona, es un servicio público y, hombre, los trabajadores también tienen a veces algunos derechos, entonces es difícil combatir eso.
es difícil. Claro. Y hay que darse cuenta de que cada plaza de enfermería que se genera, pues es un gasto público, tiene que ser aprobado por el Consejo de Contas, en fin. Es mucho más complejo de lo que parece. Es decir, a veces para que te manden una enfermera a dar un apoyo, para ayudarte a pinchar pacientes entre las 10 de la mañana y las 12 de la mañana, pues te tiras una semana de despacho en despacho. Vaya. O sea que esas cosas a veces no se perciben, ¿no? Desde el usuario, pero los que estamos ahí un poquillo en la gestión, nos lleva un montón de tiempo, un montón de tiempo. Además, doctor Mera, en ese caso, por ejemplo, a la enfermera de turno que tenga que cubrir esa baja, sabe que cuando va para el hospital de día, sabe que hay varios protocolos, hay varios seguimientos y no es llegar y cubrir una baja de decir, pues en planta llego y tengo estos pacientes. El hospital de día no, tiene un seguimiento y un trabajo muy, muy extenso, que no todas las personas que llegan allí piensan que, bueno, que es un trabajo normal, entre comillas, y hay muchos protocolos porque hay muchísimas medicaciones y cada medicación tiene su protocolo, sus infusiones, sus horarios, todo. Y entonces eso a veces están como, bueno, un poco perdidas. Alguna vez sí tiene notado cuando había el cambio de alguna persona que llegaba nueva y se pensaba que era otro tema. Pero bueno. Sí, eso es así. Es decir, hay que pensar de una manera. Es decir, yo ha habido mañanas que llego por la mañana allí, sabéis que llego tempranito a las 8, estoy allí en mi despacho, y llego y lo primero que me está esperando es una nota que me dice: la enfermera fulanita hoy no puede venir porque ayer cogió el COVID y su médico le ha dado la baja. Con lo cual, tengo 30 personas citadas en el hospital de día y me van a mandar una chica que acaban de llamar a su casa, que vive en Melide, para que venga a hacer la sustitución. Nunca ha visto un hospital de día de reumatología, no sabe ni lo que es el rituximab, no sabe ni lo que es. Y entonces llega allí y se siente como un pulpo en el garaje y lo único que le ponen delante es el librito de protocolos. Y entonces, claro, es que es muy difícil de resolver esa situación, muy difícil de resolverla. Y tú tratas de salir del paso, pues bueno, va a llevar más tiempo, intentas echar una mano, la supervisora pues también trata de echar una mano, pero no hay muchas maneras. Y esto pasa en lo nuestro, pasa seguramente, imagínate, pues en el vuelo de Lavacolla, que tiene que ser a las 6:30 de la mañana para Madrid, el piloto se ha puesto con una gastroenteritis, pues hay que sustituirlo, pues ya sabes lo que pasa. El avión no va a salir en 2 horas. Ya. Esto es igual, es una cosa igual, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? No hay otra manera de hacerlo. No hemos... Últimamente, durante este último año, hemos estado intentando crear un pool de enfermeras que hayan pasado alguna vez, enfermeras contratadas, no de plaza en propiedad, que hayan pasado alguna vez por el hospital de día. Entonces, cada vez que hay una baja inesperada, es llamar a una de esas enfermeras. Pero tened en cuenta que ahora que parece que la cosa empieza a normalizar es diferente, pero hasta hace poco, no había nadie. antes de que viniera María, había otra enfermera, por ejemplo, en la consulta de enfermería. Esa enfermera, la consulta de enfermería, fue rescatada de la consulta de enfermería porque hicieron falta 100 enfermeras para ir a vacunar al Gallás. Entonces, sí. Claro, es que de repente yo soy directivo, tengo que coger y decir, bueno, tengo que vacunar a 3.000 este fin de semana, tengo que quitar enfermeras de donde sea. Entonces, ¿quién no se muere si falta esa enfermera? Bueno, pues seguramente el paciente de reumatología pues, puede esperar 2 semanas, ¿no? Que no pasa nada. Y ahí pongo pues, a la que acaba de terminar, o yo qué sé, es muy difícil, muy difícil. Yo con esto no quiero disculparme porque nuestro objetivo tiene que ser siempre la excelencia, ¿no? Y la excelencia implica, pues eso, el atender bien al paciente, el tenerlo siempre en remisión de su enfermedad, etcétera, etcétera. Pero muchas veces es muy difícil. Es complicado. Eso uno. Y dos, no tienes el bolsillo lleno de dinero para poder coger y decir, venga, ¿cuánto quieres por venir? Es decir, eso no existe, ¿no? En la función pública. Ya.
Doctor, a mí me dejó una persona que no pudo asistir a la charla una pregunta. Comentó que cuando el médico de primaria detecta o piensa que puede ser una enfermedad reumatológica, hace una e-consulta y dependiendo del historial y todo, vosotros veis eso y decidís si tiene o no que ir a consulta en reumatología. En el caso de una persona que está diagnosticada por un médico privado y ya tiene una poliartritis y tiene una medicación con metotrexato, hace la e-consulta, ¿va a terminar en reumatología o todavía tardará algo en llegar hasta vosotros por la asistencia del Sergas? Hay dos situaciones en este ejemplo reales, que las voy a contar. Una, si realmente es una poliartritis, ya está tratado, su médico de cabecera debe hacer una consulta a la vía rápida de artritis. La vía rápida de artritis las contestamos de semana en semana. O sea que como mucho en 2 semanas tendría que ser visto y esa consulta la lleva la doctora Pampín, además muy bien desde hace ya bastantes años. Es una consulta que creamos en el año 2012 y ha funcionado siempre bien. Vale. A veces el médico de cabecera, donde también pasa el mismo problema que en enfermería, donde hay mucha rotación, muchas bajas, muchas cosas de esas, no conoce bien el funcionamiento y le envía a través de Alsias. A través de Alsias puede tardar, en este momento la demora, por lo que me llega a mí desde la consellería, es 46 días de media. Entonces, claro, a través de ahí, una vez que está en Alsias, sí que luego, si ve que es una poliartritis y nos lo pasa a nosotros, también le volvemos a ver en hace una semana, 10 días, no hay ningún problema. Pero esa demora consiste en que el sistema que nosotros hemos generado de excelencia indica que problemas más banales, como es una lumbalgia, no tengan que venir a reumatología, porque la mitad de las lumbalgias se va a resolver en primaria o en Alsias, y además los tratamientos que nosotros vamos a poner son similares a los que tiene primaria, y el otro problema, que es un problema inflamatorio. Yo sospecho un lupus, quiero que le vean rápidamente. Entonces, oye, sospecho un lupus en base, tiene que ser razonado, lógicamente, no porque me venga una inspiración. Ya. Y entonces ahí están esas vías rápidas, que en 2 semanas tiene que estar resuelto el problema. Y después hay algunos otros problemas. Algún otro problema que es también real y es donde algunos médicos de asistencia privada, no sé cómo explicarlo, pero mal diagnostican a los pacientes. Es decir, por lo que sea, no me voy a meter en la vida de eso porque la privada, pues sabéis que tiene unas connotaciones que no tiene la pública, que son básicamente de tipo económico. Bueno, pues entonces hace un diagnóstico, esto nos está pasando con algunos pacientes, donde luego cuando vienen no tienen esa enfermedad. No aplicando los criterios internacionales de diagnóstico, pues no tiene esa enfermedad. Y ahí se genera un conflicto, lógicamente. Pero es un conflicto difícil de resolver porque, bueno, tiene otras implicaciones no médicas, por decirlo así, si me permitís. Es decir, que un médico de la privada diagnostica mal y puede incluso recetar metotrexato sin estar seguro. Me acabo de quedar un poco así. Es que, claro, con el tipo de medicación que estamos hablando, como que me he quedado un poco en shock con la situación. Bueno. Menos mal que la persona ya tiene, por lo menos la consulta está hecha y creo que lo van a llamar de reumatología. Ya veremos qué le dice, esperemos que sea, si no es la doctora Pampín, cualquiera de vosotros, creo que... Son casos contados, pero sí es así, Ya. por razones varias que no viene a cuento, a lo mejor Sí, pues claro. exteriorizar aquí, ¿no? Pero Vale. sí es así, donde, bueno, pues cuando yo llegué voy a contar una cosa que para Si que veáis... quiere, apago la grabación. No, porque no estoy mencionando a nadie, además, pero cuando yo llegué a trabajar aquí me encontré con algún paciente que había sido operado de vesícula e hizo un abdomen agudo y tenía su vesícula. O sea que no sé de qué le habían operado, pero a la familia le cobraron la operación de vesícula o le cobraron una operación de prótesis de rodilla cuando tampoco tenía prótesis de rodilla. O sea que en este mundo nuestro pues es como Hay la de vida todo. misma, ¿no? Es como la vida misma, hay de todo.
Afortunadamente es una minoría, vamos, mínima, pero sí que puede ocurrir alguna vez esto, Claro. ¿no? Entonces pasa eso, que cuando llega el paciente y le dices, mire, es que no tiene ninguna de estas cosas, ni cumple los criterios analíticos, ni la exploración es tal, pues se lleva un poco una sorpresa y le genera un conflicto, claro que le genera un conflicto, pero bueno, son casos contados. O sea que en ese caso, si en la privada tiene un diagnóstico de artritis reumatoide, por poner un caso, y lo que quiere es ser atendida a la pública, pues bueno, pues con que su médico genere una consulta diciendo al paciente diagnosticado de artritis reumatoide en base a esto y esto, va a ser atendido en la vía rápida sin ningún problema. Sí, a ver, vale, pues muy bien, pues no, nada, era un poco eso. No sé, Meli, que es la que tiene la cámara y le puedo ver, no sé si quieres preguntar algo, luego está Rocío y María Rocío, y luego está, no sé si será Cristina u otra persona que no tiene el nombre, entonces no vais a aprovechar al doctor y preguntar algo. Hola, buenas tardes a Hola, todos. Meli. Hola. Te veía muy callada hoy. Movías mucho la cabeza, pero no decías nada. Sí, estaba así. Venga, dispara. Bueno, es una pregunta un poco, bueno, igual se va un poco del tema, pero yo llevo muy poquito tiempo en el servicio, ¿no? Me empezaron a tratar en octubre. Como, bueno, siempre hablamos que son enfermedades que son... han de ser vistas pues desde un punto de vista multidisciplinar, ¿no? No solamente te afecta pues lo que es el dolor, ¿no? Yo he echado, porque siempre, claro, al principio pues te pasan los cuestionarios, estos que decía usted, ¿no? Te evalúan un poco cómo te sientes. Y sí que echan falta, por ejemplo, que no te mencionan en ningún momento, o no sé si se gestiona a través del médico de cabecera o cómo, una atención psicológica o si está integrada en el servicio, igual que la fisioterapia. Entonces no sé cómo, pues eso, si eso se gestiona de otra manera o si uno pues te tienes que buscar la vida fuera de manera privada o quería un poco... Pues eso, cualquier médico de reumatología puede derivar a psicología y puede derivar a rehabilitación. El problema es que son servicios muy saturados y el problema es la asistencia que va a recibir a cambio. Yo creo que, a ver, a casi todos los médicos clínicos que vemos enfermedades orgánicas, nos cuesta un poquito a veces derivar a la gente a psiquiatría o a psicología, porque el paciente habitualmente no lo recibe muy bien. ¿Qué me dice, doctor? ¿Que esto mío es del coco? No, usted está equivocado, usted me está insultando, me va a decir a mí que yo no tengo dolor en esta muñeca, por Dios. Esa es un poco la respuesta que obtienes en el 99,9% de las veces. Y entonces hay poco hábito, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer y quizás los médicos de reumatología tendríamos que derivar más a psiquiatría y a psicología, porque seguramente los pacientes recibirían un poco más de ayuda en este sentido. Con una opinión personal mía, y es que a veces lo único que se ganan es un antidepresivo, ¿no? Es decir, tampoco se van a ganar una sesión de psicoterapia semanal. Entonces, ese es el problema. Y en cuanto a rehabilitación, es un servicio que ahora mismo con la consulta conjunta ha mejorado mucho su lista de espera, pero hace 3 años tiene una lista de espera de 1 año. Yo no puedo mandar a nadie a rehabilitar un hombro y que espere 1 año para que le hagan fisioterapia. Eso es absurdo, no sirve para nada. Y segundo, cuando hacen fisioterapia casi siempre, como es un servicio muy sobrecargado, pues lo que hacen es mantenerles 1 semana o 2 semanas y darles el alta, cuando la mayoría de nuestros problemas son crónicos y lo que necesita el paciente es hacer siempre durante bastante tiempo una serie de ejercicios o lo que sea. En este sentido, yo lo he hecho toda mi vida y lo sigo haciendo, es darte una tablita con unos ejercicios para que, mira, insiste en esto, carga así, vete un día a la semana a la piscina, tal, para que, bueno, un poco soslayemos eso, porque si no, lo único que hacemos es sobrecargamos un servicio, llegas, voy a la escuela de espalda me tienen allí una tarde, me enseñan a tirarme en el suelo y hacer 4 ejercicios y para casa. Entonces, cuando también hace ya muchos años, cuando yo empecé a trabajar en Santiago, mi jefe en aquel entonces era una persona que venía de Canadá
de un servicio de un hospital que había en la Universidad de Sherbrooke, y decía, en mi servicio de reumatología en Sherbrooke había 2 psicólogos, 3 asistentes sociales que te resolvían lo de las bajas, lo de las altas, lo de recolocarte en el trabajo para uno que fuera más adecuado y tal. Claro, eso aquí es imposible. No hay esas cosas, pero sería lo ideal, claro que sería lo ideal. Estábamos hablando del año 83, ¿no, doctor Mera? Por ahí. 86, 87, por ahí. Sí, por ahí, que fue cuando las primeras consultas en el general. Sí. Sí, menuda odisea, sí, es verdad. Sí. Sí, efectivamente fue cuando empezamos. Revolucionasteis esto, entonces, vosotros. Sí, Revolucionasteis la es que reumatología, ¿no? Yo recuerdo al doctor Carreño, Sí. y el doctor Mena, luego creo que era el doctor Camaño, ¿puede ser? Sí, fue nuestro primero residente. Bueno, pues yo empecé ahí, estaba Rosa de secretaria en el pasillo alargado antes de pasar hasta que después... No, Rosa era la enfermera. Pero era bueno, la enfermera, es verdad. Y la secretaria se llama Marilyn, sí. Sí, bueno, pues ahí empezamos. Ya llovió. Era como uno de los despachos que hay ahora, era todo nuestro servicio. Sí, es verdad, sí. Y después, bueno, fue cuando ya pasamos ya para la entrada general, cuando vino el profesor, el doctor Gómez Reino, teníamos a Teresa y luego fue cuando nos vino la odisea de ir para el clínico a poner el tema del infliximab. Efectivamente. Que quedábamos ingresadas de un día para otro, en el 99. Sí, no teníamos disponibilidad como ahora de hospital de día para esas cosas. Para esas cosas. ¿Se acuerda usted que además no nos daban mucho el permiso, que lo alargaron todo? Éramos los 5 pacientes. Sí, los primeros pacientes lo hacíamos en ensayo clínico, es decir, el fármaco aún no estaba autorizado para su uso en España, pero sí lo recibíamos a través de un ensayo clínico y aún hay pacientes míos que siguen recibiendo infliximab desde el año 98. Sí, a mí me durara 3 añitos, pero bueno, que estábamos Loli y yo, ahí fue donde nos conocimos. Loli y yo, había la otra señora de Ferrol también, creo recordar. Pero hay que pensar que cuando empezamos a trabajar como reumatólogo en Santiago, que no había reumatología hasta entonces, la media de tiempo de evolución de una artritis reumatoide cuando llegaba al reumatólogo eran 12 años. Sí. Ahora estamos hablando de una vía rápida donde en un mes te vemos, cosas de estas. Ese es el mayor avance que ha habido en reumatología. Olvidaros de los biológicos, que están muy bien. Pero el que te vean pronto y te empiecen rápido con metotrexatos y todas estas cosas, esa es la clave. Esa es la clave. Sí, 12 años. ¿Qué le vas a hacer a alguien con 12 años? Con artritis reumatoide que tenía la mitad de las articulaciones ya destrozadas. Así, efectivamente. Yo, por ejemplo, después se vivió con mi hermana Rosa tantos años, que fue mucho después diagnosticada, después que yo y ya no hubo nada que hacer. Pero bueno, gracias a Dios avanzamos muchísimo. Sí. Doctor, perdón, Marisa, nada. hablaba también de los ensayos clínicos y de qué manera, porque no lo tengo yo muy claro, de repente Marisa sí, porque tiene mucho tiempo, y Meli está debutando y de repente le llama la atención. La manera de escoger a un paciente y trasladarle a ese paciente que va a participar en ese ensayo clínico, aquí tenemos protocolo para todo, entonces tiene como pautas. No cabe la posibilidad de que de repente se le diga que se le va a poner una medicación y llegue en su momento y se dé cuenta de que lo que está es participando en un ensayo clínico y eche para atrás. Puede echarse para atrás en cualquier momento. No solamente al inicio, sino en cualquier momento, aún estando ya participando. Pero todo paciente que entra a un ensayo clínico tiene que firmar un consentimiento, y en el consentimiento informado tiene que leerlo, firmarlo, y no vale que lo haga en el mismo momento, excepto que sea para una muestra biológica, pero si no, para participar tiene que llevárselo, leerlo, meditarlo. Al día siguiente, dice la ley además así, que al menos 24 horas después tiene que
firmarlo no antes, y tiene que entender en qué consiste el ensayo clínico. 2, para entrar en un ensayo clínico vale cualquiera, tiene unas condiciones, ¿no? Condiciones, pues, es tener X enfermedad, que la enfermedad esté activa, medida por esto, por esto, por esto, que no haya recibido o haya recibido determinadas terapias previas. Tiene unos criterios de inclusión, así se llaman, que tiene que cumplir estrictamente. Y tiene a su vez criterios de exclusión. Por ejemplo, yo qué sé, criterio de exclusión. No sé, para algunos haber tenido tuberculosis, por ejemplo, o haber tenido tratamiento ya con 2 biológicos o cosas por el estilo. Es decir, no, eso está súper estructurado, súper estructurado. Y es igual aquí que en Nueva Zelanda, que en París, que en Estados Unidos. Es muy uniforme en todo el mundo. La mayoría de los ensayos clínicos, además, son de plataformas farmacéuticas que cuando hacen el ensayo no lo están haciendo en Santiago, lo están haciendo en Santiago, en Suiza, en Francia, en Polonia, etcétera, etcétera. Es decir, que en todos los sitios y hay que cumplir con unas normas súper estrictas. No. No ocurre eso. Voy allí, me acabo de enterar que me estaban poniendo algo experimental. No, ni mucho menos. Vale. Eso no ocurre nunca, no, que va. Hay otra manera de usar algunos tratamientos nuestros, vamos a decir de forma experimental, pero me voy a explicar. Algunas de nuestras enfermedades son necesario tratarlas con algunos fármacos que no han sido inventados o diseñados para tratar esa enfermedad, pero que el uso médico posterior durante años ha demostrado que ese fármaco sirve para tratar esa enfermedad. Entonces, hay un procedimiento en el que también obteniendo un consentimiento informado, pues solicitamos a la farmacia hospitalaria y a la dirección médica que se nos autorice, de acuerdo con el consentimiento informado que ya ha firmado el paciente, el uso de ese fármaco en una condición para la que no ha sido creado. Voy a poner un ejemplo, que además es de los más frecuentes. Rituximab es un fármaco que fue aprobado en su día para tratar linfomas, un tipo de linfoma. Posteriormente se hizo un ensayo clínico que demostró que era útil para tratar la artritis reumatoide. Y esa es la indicación. En lo nuestro, artritis reumatoide que ha fracasado a un anti-TNF. Es decir, ni siquiera se usa de primera línea, sino de segunda línea, ante el fracaso de un anti-TNF. Bueno, pues es un fármaco que por cómo funciona se ha visto que es muy útil para tratar algunas otras colagenosis. En general, lupus, con algunas manifestaciones lupus, la afectación pulmonar, por ejemplo, en artritis reumatoide, en algunas artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, etc. En esos casos, cuando el paciente no va bien o necesita muchos corticoides, está el uso de ese fármaco que se llama rituximab. En la ficha técnica, la Agencia Española del Medicamento no pone que sirva para tratar esas enfermedades, pero sabemos que sirve por la ciencia médica. Paciente se le informa, vamos a intentar usar este fármaco, pues, tengo mucha fe en que te va a ir bien, te informamos cómo funciona, te informamos cómo se va a poner, qué dosis te vamos a poner, cada cuánto se va a poner, tú firmas el consentimiento informado aceptando que sí, que estás de acuerdo en que te lo pongamos, y con eso se envía una petición a farmacia y una petición a la dirección médica para que autorice ambas cosas y después se utiliza el fármaco. Es decir, esto es lo que se llama un uso fuera de ficha técnica, que está perfectamente regulado por la ley, y el otro, el de ensayo clínico, es un puro ensayo clínico, no tiene nada que ver. Casi siempre son fármacos, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo para que lo entendáis. Hay un fármaco, no sé si hay gente con artritis psoriásica ahora aquí, pero que se llama secukinumab, el nombre comercial es Cosentyx, la indicación es artritis psoriásica, ¿vale? No tiene indicación en España, está a punto de obtenerse, pero todavía no la tiene en Europa, pero sí en Estados Unidos, para usarlo en niños con artritis psoriásica. Nosotros tenemos un ensayo clínico de niños con artritis psoriásica que usan secukinumab y les va bien, pero el procedimiento para entrar ahí ha sido diferente. Y todavía hay un tercer procedimiento más, que tiene en cuenta, pues eso, casi siempre el objetivo de tener al paciente lo mejor posible. Y es fármacos de alto impacto en la salud. Son fármacos que, aun no siendo aprobados todavía por ninguna agencia
como la Agencia Europea del Medicamento, que estuvo muy de moda ahí para probar las vacunas del COVID y tal, o la Agencia Española, etcétera, etcétera, pero es un fármaco que se sabe por estudios clínicos que es muy útil para tratar determinada enfermedad. Y esto ha pasado con los JAKs, son los biológicos esos en pastillas, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que nos parece el perfil idóneo para darle ese tipo de tratamiento y no tenemos en ese momento un ensayo clínico para ofrecérselo, ni tampoco tenemos que en la ficha técnica esté autorizado por las agencias de farmacia europeas ni españolas, hacemos también una petición, también con consentimiento informado, siempre con consentimiento informado, para poder usar ese fármaco porque va a tener un alto impacto en la salud del individuo y se nos concede habitualmente y así es como lo usamos. Es decir que hay los fármacos que tienen las indicaciones, la mayoría de las veces, luego hay los que están en ensayo clínico, casi siempre. Nosotros, ya digo, no solemos ser fase 1, fase 1 es cuando se prueban en pacientes sanos para ver que no les produce caída de pelo o cosas por el estilo. Entonces, casi siempre lo usamos, son ya pacientes y ya el fármaco ha sido probado y se ha visto que no produce la muerte de nadie, estas cosas. Y luego hay estas otras circunstancias que son fármacos que casi siempre es porque a la farmacéutica, por ejemplo, en el caso del rituximab, tendría que invertir muchísimo dinero para buscar nuevas indicaciones. Y entonces no le interesa. Es un fármaco suficientemente barato, entre comillas, dentro de lo caro que es, y no le interesa montar un ensayo clínico con miles de pacientes porque le costaría mucho dinero, pero sabemos, porque se ha usado así en muchas partes del mundo y ha funcionado, que sirve para tratar, pues eso, el lupus, en algunas manifestaciones del lupus o de la esclerosis sistémica. Pues ahí es donde está lo de uso fuera de ficha técnica o uso fuera de indicación, pero siempre informando al paciente, que lo firma allí, etcétera, etcétera. ¿Me he explicado? Sí, creo que sí. Bueno, Rocío, creo que Rocío Hernández nos decía, bueno, nada, que ella es de otra comunidad autónoma y que el servicio de reumatología no funciona ni mejor ni peor, pero que es distinto, pero que bueno, que gracias por la charla. No sé si quieres hacer alguna pregunta, Rocío, o si... Pues parece que no. Está callada. Nada, yo aquí ya por curiosidad mía un poco, porque hay veces que me llegan consultas de algunos de las personas asociadas, me puedo poner el metrotrexato así o tal. Ese tipo de consultas, tanto ellos como yo podría hacérselas a enfermería, ¿verdad? A este correo electrónico del que hablaba usted, que lleva Ana. Sí, normalmente los pacientes que se fichan de alguna manera, yo tengo una artritis de comienzo, entonces le voy a poner un tratamiento, suelo esperar algunas semanas a que funcione y cuando veo que ya ha funcionado y está bien y ya solo necesito seguimiento, se lo paso a esa consulta. Entonces, en esa consulta, la primera vez, bueno, pues hay una serie de trámites administrativos y la enfermera suele utilizar una cartulina, una tarjetita que le da a la gente con los teléfonos, con el correo electrónico, con las fechas en las que tiene que acudir a su centro de salud para pincharse, para que no tenga ni siquiera que pedir la cita el paciente y es así como funciona en general. Entre esa visita y la siguiente visita, si no ocurre nada, que es lo habitual, bueno, pues los análisis que ha ido haciendo hasta la siguiente visita a su médico, esa enfermera se los ha estado pasando al médico para que los vea y si no hay novedad, en general no se le comunica nada. Y si hay novedad se le dice, oye, baja esta dosis, sube esta dosis, etcétera, etcétera. Es así un poco como funciona. O sea que si hay cualquier incidencia, mejor llamar y ya está. Os repito que controla 5.000 pacientes, o sea que a veces cuando llamas, pues está haciendo otra cosa. Claro. Ahora, por ejemplo, hay pacientes que necesitan, sobre todo desde que primaria tenía el problema con el COVID, de funcionar así un poquito más irregular, pues ella citaba a algunos pacientes que tenían problemas con el centro de salud y les pinchaba ella allí en el centro, en el hospital de día, independientemente de que no eran pacientes del hospital de día y cosas de estas, pero bueno, siempre es mejor eso que decirle, mire, vuelva usted dentro de 6 meses y de aquí a 6 meses que le hagan 2 analíticas en primaria para ver si todo va bien.
Claro, no, la consulta es porque en algún momento con toda la parte del COVID, pues a mí me llamaba mucha gente preguntándome lo típico. ¿Me puedo colocar el Metrodexato? ¿No me lo puedo colocar? ¿Tengo que suspenderlo y tal? Entonces, claro, en algunas ocasiones Ana a mí me facilitó el correo electrónico y creo que le contestaban a los pacientes por ese correo electrónico. Eso se sigue usando, es decir, si algún asociado o persona asociada me pregunta a mí qué puedo hacer o qué no puedo hacer, esa consulta se la podemos hacer igual a Ana, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Vale, no, vale. no habría problema, o a mí mismo, es decir, tampoco hay, yo Bueno, estáis los dos bastante saturados. recibo correos electrónicos todos los días, sobre todo ahora de papás muy agobiados, porque claro, el COVID se ha ahora estos últimos meses con los niños. ¿Y qué hago? Mi niño tiene esto, toma Metrodexato, ¿qué hago? ¿Se lo quito, se lo pongo? Y muchas preguntas de estas, no cuesta ningún trabajo contestar de forma... Además, hombre, tienes ahí la historia clínica en el ordenador, que eso es una ventaja fantástica. Vale, y, vale. y en cuanto a Rocío, que ya también había visto el chat, lo que pasa es que me fui olvidando de contestarle. Bueno, sí, cada servicio tiene un poco las peculiaridades. Yo creo que nosotros lo que buscamos es la excelencia en cuanto a la asistencia, o sea, el intentar llegar a todos los pacientes, que nadie se sienta desasistido. Hay una estrategia que fue inventada ya hace algunos años, que en inglés se llama Treat to Target y Tight Control. Treat to Target significa tratar por objetivos, y eso es una decisión que tiene que tomar el reumatólogo y el paciente, decir, mira, nuestro objetivo es que en 12 semanas te mejore la artritis un 80%. Ese es el primer objetivo, y si no se cumple tengo que hacer un cambio en el tratamiento, por ejemplo en una artritis de inicio cuando le doy Metrodexato. Y luego tight control, es decir, no puedo decirle al paciente tómese esto, hágase controles y venga dentro de 6 meses, porque dentro de 6 meses es muy tarde a lo mejor. Entonces, hasta que no ponga al paciente en remisión, tengo que verle frecuentemente. Y es la consulta de artritis de inicio es el objetivo este. A veces la gente piensa que, bueno, que esto es muy fácil, pero significa muchas veces tener las consultas sobresaturadas, pero vale la pena, porque una vez que entra en remisión sí que después le puedes pasar a la consulta de enfermería y la mayor parte de los pacientes van a estar bien, con dosis estables, sin modificar prácticamente nada al tratamiento y en remisión. Nosotros tenemos iba a decir una ventaja de alguna manera, y es que, hombre, a biológico nuestros pacientes al final del primer año, pacientes que debutan con una artritis, al final del primer año solo van a biológico aproximadamente el 10%, cuando las estadísticas habitualmente dicen el 25%. Ir a biológico no es ninguna ventaja, aunque parezca lo contrario. Tener terapia biológica pues supone estar bloqueando ahí una proteína que el cuerpo las utiliza para defendernos de las infecciones, de los cánceres, de cosas de estas. Y, hombre, es como siempre en medicina, riesgo-beneficio. Tengo que estar constantemente equiparando ambas cosas. Entonces, el que poca gente tenga que ir en el primer año a biológico, yo creo que es bueno. Siempre va a estar ahí por si se necesita, pero al mismo tiempo, hombre, si no se necesita va a ser mucho mejor, eso está claro. Claro, lograr la remisión sin el biológico casi que es la meta, ¿no? Hombre, claro, claro. Esa es la meta. Pues no sé, si no hay más preguntas, doctor, creo que estaríamos por hoy. Y luego, nada, Meli, si necesitas cualquier apoyo también de psicología o fisioterapia, ya mira, incluso Marisa dice que está contentísima con la fisioterapeuta que tenemos. Fui ayer, fui ayer porque no podía más. No podía más, y ayer Cristina salí de la fisio ya con la pierna ya más ligera, con más fuerza. Es más, voy a probar el jueves el pilates, a ver. Es que claro, el servicio de reumatología no puede con todo. Pero hemos visto una media de 35.000 pacientes. Es que es una locura. 35.000 visitas cada año hacemos, 35.000 consultas, que no está nada mal, ¿no? No está nada mal. Claro, pero eso tiene el sistema saturado y es lo que dice, claro. No tenemos enfermeras y tenemos que compartir rehabilitación, psiquiatría y más cosas,
pues no nos queda otra que buscar por fuera. Pero Meli, tú no te preocupes que psicológicamente, bueno, pues o llamas a Janet, nos llaman, que bueno, a ver, entre todos Salimos. salimos, tenlo seguro, ¿eh? Gracias. Tenlo seguro. Yo después de tantos años, el doctor Mera lo sabe muy bien, pues a ver, aquí estamos y seguiremos tirando. Gracias. El doctor está viendo el chat por lo que veo, porque acaba de... Sí. La chica llegó tarde, pero bueno, tiene ahí algo, no sé si es de Santiago, Eva. No sé, que mi reumatóloga lleva un año. No lo sé cuál puede ser el problema, pero es posible que sea el famoso buzón, ¿eh? No me extrañaría nada. Este verano pasado, cuando volví de vacaciones en el mes de septiembre, nosotros tenemos una vía rápida para cuando sospecha lupus y esas cosas y tal. Y entonces el médico normalmente a través de la consulta dice, quiero que venga presencialmente. Y entonces eso va a un buzón para que le citen. El acuerdo con admisión es que la cita no se demore más allá de 15 o 20 días. Y de repente yo veo que no hay ninguna cita de presencialidad. Y digo, qué raro, qué cosas tienen los de primaria. Solo deben mandar tonterías para que los médicos no citen a nadie presencial. Ajá. Una espabilada administrativa de allí descubrió que había 98 metidos en el buzón y nadie les había dado la cita. Entonces, claro, este es un problema muchas veces. Entonces, yo mucho me temo que hay gente metida en buzones que se quedaron hace mucho tiempo, en la época mala del COVID, cuando nosotros, muchos de los pacientes, les incluíamos en un listado, no les veíamos presenciales, llamábamos por teléfono y los incluíamos en un listado para que los recitaran. Y esas listas debieron de perderse en algún sitio. Entonces, Eva, mándame un correo electrónico a mi correo electrónico del Sergas y veo, si sabes una historia mucho más rápido, mejor, y veo qué pasa y no te preocupes que te lo resuelvo. Eva, ¿de acuerdo? Claro, siempre que sea de Santiago, porque a mí Eva no me suena, no sé No lo sé, si, claro, si es de nuestro servicio, ¿verdad? si es de nuestro ¿No? servicio, claro, no sé. Porque eso es que una no lo... anomalía. Nosotros no tenemos... No, soy de Pontevedra, pone, no, vale, pues lo siento. Bueno, pero el doctor Mera no te va a poder ayudar, pero como tienes esta duda, contactaré yo con la Asociación de Pontevedra a ver si ellos pueden ayudarte con el Hospital de Pontevedra, ¿vale? No, hay un sistema, bueno, y lo digo porque yo todos los días no, pero bueno, de vez en cuando me llegan reclamaciones de este tipo, ¿no? Algunas. Casi todas son por esto del buzón y... Entonces, hay un sistema que se llama ARCO, en todos los hospitales han generado una oficina que se llama ARCO, que sirve para hacer reclamaciones. Yo creo que, bueno, yo las contesto todas el día que me llegan, o sea, no tardo ni 24 horas, salvo que me lleguen el fin de semana, pero si no, entonces presento una reclamación diciendo todo eso, porque yo creo que sí que tienen que, yo conozco a la gente de Pontevedra y aunque estén muy colapsados, un artritis reumatoide es un artritis reumatoide, no es una lumbalgia después de haber cargado sacos de patatas, o sea que... Claro, nada, yo de Vale. todas maneras el doctor ya te está diciendo dónde lo podemos hacer y si tienes cualquier duda también te ayudamos nosotros desde la asociación. Puedes mandar un correo y te ayudamos también a cualquier cosa o a hacer la reclamación como te está diciendo el doctor en el ARCO o donde corresponda. Sí, yo creo que sí, además razonadamente, es decir, Claro. no soy una paciente cualquiera, tengo un artritis reumatoide, además he estado con mucha Con terapia biológicos, biológica claro, y nadie me está vigilando. claro. Y nada, no te han contestado a pesar de las reclamaciones. Pues no sé qué ofrecerte. Si quieres venir a verme, yo te hago una consulta, no tengo ningún problema. Yo para eso no soy muy mirado. Hazlo a través de Janet, ¿vale? Sí, yo creo que, a ver, Que te lo intente resolver Janet y si no, ya sabéis dónde estoy. Yo si no, ya cualquier eso lo que cosa... haga falta. Vamos a... Gracias. Vale, pues no te preocupes, Eva, a ver cómo podemos ayudarte a resolver el problemita y que te vean, que ya son muchos meses.
Del resto, bueno, pues no, creo que no nos queda mucho más, doctor. Darle las gracias nuevamente por estar con nosotros y por la colaboración, como siempre. Además de interesante la charla, luego aquí la terapia de grupo también y la resolución de dudas siempre nos ayuda mucho a todos, ¿no? Así que nada, buenas tardes y feliz fin de semana, que ya está ahí, a los que pueden. Muchas gracias, doctor Mera. Gracias. Saludos para todos. Gracias. No, gracias a vosotros, que siempre uno aprende cosas reuniéndose con los pacientes. Vale. Muy bien, buenas tardes. Y perdón por las disfunciones. Vale. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.